Cuervo renacido me hice más fuerte cazando 51-60. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 51. Poco después, Ravi llevó a Uguya de vuelta a su hábitat original. Los hermanos Suen lo localizaron enseguida. No esperaban que Ravi atacara antes de que pudieran siquiera lanzar un ataque formal. Los dos leones mostraron sus colmillos, aunque sus heridas aún no habían sanado. No le tenían miedo. ¿Quieres pelear? Lucha. Los dos leones cargaron contra Ravi, uno tras otro, con la intención de despedazarlo. Ravi reaccionó rápidamente, retrocediendo 2 pasos y escapando del cerco de los leones. Aprovechando la oportunidad, Ravi examinó rápidamente los cuerpos de los leones. Finalmente, su mirada se posó en la pata trasera derecha de Kaven, donde había una abolladura. Durante el último enfrentamiento, Dol le había arrancado un gran trozo de carne de la pata trasera derecha a Kaven. Ravi mostró sus colmillos, rugió a los dos leones y cargó. Enfrentándose a oponentes mucho más grandes que él, Ravi finalmente encontró su verdadero espíritu de lucha. Sin miedo, Ravi se abalanzó sobre su objetivo. La pierna herida de Kaven. Los hermanos Wen, sorprendidos por el ataque de Ravi, quedaron momentáneamente desconcertados. Para cuando reaccionaron, la pata trasera derecha de Kaven ya estaba expuesta a Ravi. Cal extendió la mano, intentando abalanzarse sobre Ravi y proteger a su hermano. Una veloz sombra negra pasó como un rayo, dejando una herida sangrienta en el rostro del desprevenido Carl. Era Uguya. Había hecho su movimiento. Ya que estaba allí, no podía dejar que Ravi luchara solo. El ataque inesperado hizo que Carl perdiera su oportunidad de proteger a Kaven. A tan corta distancia, Kaven intentó esquivarlo, pero fue en vano. Ravi abrió sus fauces rojas como la sangre y mordió con fuerza la pierna herida de Kaven. Ravi arrancó rápidamente un trozo de carne. Calvin ya había recibido un gran mordisco de Dol. Ahora, Ravi lo había mordido en el mismo lugar, causándole consecuencias aún más graves. Los huesos de Calvin quedaron expuestos al aire. Calvin rugió al cielo. Su grito de ira sobresaltó a las aves cercanas, que huyeron. Cal se abalanzó rápidamente, intentando aprovechar la oportunidad para atacar a Ravi. Sin embargo, Ravi esquivó el ataque. Calvin giró la cabeza, fulminando con la mirada a Ravi, decidido a hacerle pagar. Ravi escupió la carne de su boca como si tirara basura. Miró a los dos leones machos que tenía delante, habiendo explotado todas sus debilidades. Ahora no tenía más remedio que luchar de frente. Esta vez, los hermanos Suen cargaron. Los dos leones saltaron, intentando inmovilizar a Ravi contra el suelo con sus patas delanteras. Aunque Calvin estaba medio lisiado, su poder de ataque no disminuyó en lo más mínimo. La fuerza de las patas delanteras de un león es mucho mayor que la de las traseras. Era demasiado tarde para que Ravi se girara y esquivara. Así que usó sus patas delanteras para encontrarse con las garras de Calvin, ignorando por completo las garras de Carl que estaban a punto de golpearlo. Carl le abrió varios cortes sangrientos en la cintura a Ravi, abriendo sus fauces para morderlo hasta la muerte. Ravi, sin embargo, inmovilizó a Calvin, esquivando la mordida. Aunque Calvin era más fuerte que Ravi, sus patas traseras cedieron y cayó al suelo. En lugar de rematar a Calvin, Ravi saltó hacia adelante, evitando el ataque de Carl en su cintura. Carl intentó perseguirlo, pero el molesto fantasma negro atacó de nuevo, causándole nuevas heridas en el rostro. Carl, furioso, rugió a Uguya en el cielo. Este pájaro negro era realmente arrogante. Uguya sabía que no podía contraatacar. El oponente lo tenía en la mira. Una tercera vez, moriría a los pies del león. Cuervo, basta. Gritó Ravi, también consciente de la situación, a Uguya en el cielo. Esta era su batalla, y no quería que Uguya muriera. Después de que Calvin se levantara, los hermanos Suen lanzaron un nuevo ataque. Esta vez, fueron cautelosos, ya no subestimaron al joven león. Habían llegado a considerar a Ravi un verdadero adversario. Una vez que los dos hermanos recuperaron el equilibrio, la situación cambió. Ravi intentó atacar, pero el otro león lo bloqueaba constantemente. Los dos leones lucharon de un lado a otro, dejando a Ravi con numerosas heridas. Uguya estaba frenético, gritando desde el cielo para que Ravi se retirara. Ravi ahora se comportaba como un león. Esta batalla era su rito de paso. Ignorando las órdenes de Uguya de retirarse, Ravi cargó de nuevo. Su ferocidad innata se activó por completo, haciendo que Ravi pareciera enorme.
Incluso con un enemigo mucho más fuerte que él, lucharía. Wuya cerró los ojos, pensando que Rabi estaba a punto de ser rodeado y asesinado por los dos leones. Justo entonces, el rugido de un león resonó en el horizonte. Era Dol. En el crepúsculo, Dol estaba de pie en una ladera cercana, observando en silencio a los tres leones. Este era su territorio. Él era el rey de los leones, y los hermanos Wen, los intrusos. El ambiente se volvió incómodo. Los hermanos Wen no sabían si Dol se había recuperado. Para ellos, Rabi ya era problemático, y ahora Dol se sumaba a la situación. Mientras Dol se lanzaba a la carga, los hermanos Wen se retiraban. Kevin sabía muy bien que, una vez que comenzara la pelea, el dúo padre-hijo lo atacaría a él, el más gravemente herido. Incluso si ganaban, solo su hermano Carl sobreviviría. Kevin no estaba dispuesto a sacrificar su vida por su hermano. Después de morir, Carl seguramente mataría a sus propias crías para permitir que las leonas volvieran a preñar. Así que fue el primero en retirarse. Con Kevin de regreso, Carl solo pudo seguirlo impotente. No quería luchar contra dos oponentes de fuerza desconocida. Los hermanos Wen, que llevaban mucho tiempo vagando, finalmente habían logrado matar a un rey león y adquirir 8 leonas. Las leonas aún no habían parido crías para los hermanos Wen y no querían perder la vida allí. Así que los dos leones machos se retiraron entre los arbustos, emitiendo llamadas de advertencia. Esto significaba que si padre e hijo los perseguían de nuevo, no se retirarían y se enfrentarían en una batalla final. En definitiva, los hermanos Wen declararon este lugar como su territorio. Ahora, ustedes son los forasteros. Bajo la atenta mirada de los dos leones, Dol se acercó al herido Rabi. Rabi habló largo y tendido con su padre, pero Dol solo le dijo que volviera a casa con él. Al anochecer, Dol caminaba delante, con Rabi siguiéndolo en silencio. Rabi siempre había respetado a su padre a tal manera, antes y después. Sin embargo, ya no le tenía miedo. Padre e hijo comprendían sus sentimientos. La batalla había terminado, y las palomas africanas en los arbustos alimentaban a sus polluelos en los árboles. Bajo los árboles, un león con una pata trasera herida trabajaba horas extras para inseminar a las leonas. Había 8 leonas en total, 4 embarazadas, pero solo una había concebido bajo su inseminación. Como hermano mayor, Kevin sintió que era una desgracia. Con un escalofrío, completó la inseminación. Los leones inseminan rápidamente, pero inseminan muchas veces, hasta 30 veces. Calvin, herido en la pata trasera, solo había sembrado una docena de veces antes de perder el interés y ahuyentar a la leona. Incompetente. Wuya presenció todo desde el árbol. Wuya no regresó con el león macho. En cambio, estaba allí para hacer algo grande. Matar al león. Habiendo dicho a menudo tonterías a los rabinos, Wuya sabía muy bien que incluso si atacaba a un león dormido, no podría matarlo. La mayor diferencia entre los humanos y los animales es que los humanos usan diversas herramientas para resolver problemas. Y Wuya ahora tenía la mejor herramienta. Excrementos de pájaro completamente inoculados. El nido de la pareja de palomas africanas estaba lleno de excrementos de sus polluelos. En la naturaleza, las heridas infectadas son mortales. Justo entonces, Calvin, bajo el árbol, tenía una enorme herida en la pata. La herida tardaba en cicatrizar y el hueso apenas era visible. Wuya planeaba usar los excrementos para infectar la herida de Calvin y provocar su muerte. Carl, que no estaba gravemente herido, ocupaba la pequeña colina donde Dol solía posarse. Calvin decidió posarse en el baobab a los pies de Wuya, lo cual le convenía. La pareja de palomas africanas inclinó la cabeza ante Wuya. Aunque los cuervos se habían alejado, seguían considerándolo el amo de los arbustos. El polluelo estaba muy interesado en el pájaro negro, graznando sin cesar. Wuya extendió las garras y, ante la mirada preocupada de la pareja de palomas africanas, recogió los excrementos. La pareja respiró aliviada. Habían pensado que Wuya iba a hacerle daño a sus polluelos. Sin embargo, las palomas africanas estaban desconcertadas. ¿Quién iría a casa ajena a recoger excrementos tan tarde en la noche? Y Wuya había ido más de una vez esa noche. De un lado a otro, había vaciado de excrementos el patio de la pareja de palomas africanas. No llamamos a un desatascador, dijeron. Aún así, la pareja de palomas africanas le dio las gracias a Wuya. Al menos no tuvieron que limpiar los excrementos ellos mismos. Wuya estaba muy satisfecho con su obra. No solo había excrementos, sino que también los había cubierto con tierra amarilla. Kevin, profundamente dormido, sintió un poco de picazón, pero no despertó.
A la mañana siguiente, Kaben despertó y encontró su herida llena de moscas. Se sacudió y se levantó. Wuya bostezó. Aunque los animales salvajes tienen una resistencia mucho mayor que los humanos, las consecuencias no tardarían. En la naturaleza, las heridas infectadas significan la muerte. Wuya abandonó el matorral. Con el tiempo volvería a ser su territorio. Cuervo, estás aquí. Rabi parecía un poco muerto. Si Dol no hubiera llegado a tiempo, Rabi habría muerto en el ataque de los dos leones machos. La voz de Rabi era débil. Solo se animó un poco al ver a Wuya. Wuya examinó el estado de Rabi. Tenía muchas heridas, especialmente en la cintura, donde había un corte de 3 dedos de ancho. Quedaba algo de carne podrida en la herida, con signos de infección. Si no se trataba con prontitud, Rabi moriría sin duda. Wuya usó sus gritos para ordenarle que se quedara quieto. Quería limpiarle la herida. Wuya planeaba realizar un desbridamiento estéril y sin anestesia. Usó su pico para arrancar la carne necrótica de la herida de Rabi. Rabi sintió dolor y no sabía qué hacía Wuya, pero sintió que no le haría daño, así que decidió cerrar los ojos y soportar el dolor. Después de limpiar la herida, la carne infectada apareció ante sus ojos. Sería muy doloroso a continuación, así que Wuya le ordenó a Rabi que nos moviera. Cuervo, aguanta. Rabi asintió. Como Wuya había dicho que tenía una solución, decidió creerle. Wuya picoteó con fuerza la carne infectada. La herida, que antes palpitaba, se convirtió en el dolor insoportable que sintió cuando recibió la primera herida. Debido a que la sangre obstruía el flujo, Wuya también arrancó accidentalmente mucha carne sana. No habría hecho esto si no fuera absolutamente necesario. Sin embargo, Rabi no pronunció una sola palabra de principio a fin, prefiriendo soportar el dolor. 12 minutos después, Wuya dejó de moverse. Sus plumas negras estaban teñidas de rojo carmesí por la sangre. Casi había terminado de limpiar las heridas de Rabi. Incluso había picoteado y arrancado las partes infectadas. Eso era todo lo que Wuya podía hacer. El resto dependía de la propia resistencia de Rabi. Si la resistencia de Rabi no aguantaba, acabaría infectándose de nuevo y moriría. Cuervo, gracias. Rabi no entendía el propósito de esto, pero sabía que Wuya siempre encontraría la manera de ayudarlo. Tras resolver el problema del rabino, Wuya se enfrentaba al de los cuervos. No había tiempo para relajarse. Wuya suspiró. El mayor problema de los cuervos seguía siendo la escasez de comida. Después de todo, con 14 bocas más que alimentar, aunque los cuervos recién nacidos no comían mucho, seguía representando un gasto considerable en comida. Wuya observó las colonias de cuervos cercanas, preguntándose dónde podría encontrar comida. Al sureste se encontraba su antiguo territorio y una bandada de cuervos sin cola. Al suroeste había 2 pequeñas bandadas de cuervos abandonadas, más allá de las cuales se extendía el bosque húmedo. Al noreste estaba el río Sokoto, más allá del cual se encontraba el hábitat de una gran bandada de cuervos. No sabía qué había sucedido en el bosque húmedo. Entrar precipitadamente no era una estrategia segura. Solo le quedaba el noroeste a Wuya. Previamente bloqueado por una bandada hostil de cuervos, Wuya no sabía nada del noroeste. Sin embargo, el noroeste seguía siendo una sabana, mucho más seguro que los humedales y los bosques. Wuya necesitaba encontrar suficiente comida para reponer la escasez de alimentos que duraría más de un mes. Mirando los arbustos cercanos, Wuya oró en silencio. Esperaba que los arbustos dieran fruto pronto, para que su presión se aliviara. Por lo tanto, Wuya decidió explorar el noroeste y comenzó a dar instrucciones a los cuervos. Wuya primero le dio la ubicación de 2 pequeñas bandadas de cuervos a Cuervo 2, pidiéndole que llevara a Cuervo 1 y Cuervo 2 para recuperar la comida. Asignó la defensa de los cuervos a Cuervo y Cuervo Ya, pidiendo a Cuervo Estúpido y Cuervo Nuevo que los ayudaran. Instruyó a Cuervo 3 que aplicara un poco de tierra amarilla a las heridas de Kaben todos los días. Cuervo 3 no entendía por qué, pero insistió en llevarlo a cabo. Wuya debía tener sus razones para pedirle que hiciera esto. Al final, Wuya eligió no actuar solo, sino que se llevó a Cuervo 6 con él. Anteriormente, conocía aproximadamente la ubicación de las otras bandadas de cuervos y el objetivo estaba claro, así que Wuya podía ir solo. Ahora que el objetivo no estaba claro, llevar a Cuervo 6 con él para aprovechar al máximo su agudo sentido del olfato era la mejor opción. Cuervo 6 estaba extremadamente feliz de viajar con Wuya. Al verlo constantemente ocupado y haciendo todo personalmente, Cuervo 6 siempre quería compartir la carga.
Ahora que tenía la oportunidad de usarlo, Cuervo 6 quería tener un buen desempeño y aliviar la presión sobre su hermano. Wu ya lo miró, comprendiendo sus pensamientos, y sintió una calidez en su corazón. Cuervo 6 había sido cercano a él desde muy jóvenes, y aunque a menudo lo pateaba, eso no disminuía su profundo vínculo fraternal. Wu ya había hecho planes para el futuro de los cuervos. El talento de Cuervo 2 amplificaba los efectos del dolor, lo que lo hacía adecuado como oficial de castigo. Cuervo 3 era el más inteligente, adecuado para ejercer como cuervo líder cuando Wu ya no estaba. En cuanto a Cuervo 6, Wu ya planeaba mantenerlo a su lado y patearlo ocasionalmente para aliviar el estrés. Los miembros capaces como Cuervo 1 y Cuervo 2 ascenderían a cuervos principales en el futuro, gozando de un estatus muy alto. Vamos. Tras dar sus instrucciones, Wu ya pateó a Cuervo 6, indicando que era hora de irse. Wu ya no se atrevió a usar demasiada fuerza. Era mucho más grande que Cuervo 6, y usar demasiada fuerza haría que Cuervo 6 escupiera excrementos de pájaro. El viejo Cuervo 6 se frotó el trasero, graznó 2 veces y se levantó del suelo. Estaba acostumbrado a que Wu ya intimidara a los más pequeños. Los dos cuervos se embarcaron en un viaje para explorar el noroeste. El objetivo de Wu ya era pasar una semana buscando una fuente de alimento suficiente. Sin embargo, después de un día entero de vuelo, aunque encontraron 3 arbustos, no había suficiente comida. Al caer la noche, el viejo Cuervo 6 usó su olfato para encontrar un pequeño arbusto para Wu ya. No había baobabs allí, pero podían atrapar algunos insectos pequeños. Wu ya estaba devorando un gran 100 pies. Al crecer, su apetito también había aumentado considerablemente. A diferencia de cuando era un cuervo, observando con entusiasmo a Wu ya, el viejo Cuervo 6 buscaba en silencio comida nueva cerca. Wu ya seguía siendo su hermano mayor, pero también era el líder de la bandada. El viejo Cuervo 6 había acompañado a menudo al abuelo Cuervo y hacía tiempo que memorizaba la jerarquía de mayores y menores. Sin embargo, para sorpresa del viejo Cuervo 6, Wu ya solo se comió la mitad del 100 pies, arrojando la otra mitad a sus pies. Come tú. Wu ya miró a Cuervo 6 y suspiró. Una barrera lastimosamente gruesa ya los separaba. Cuervo 6 se negó, pero solo el gran pie de Wu ya respondió. Come cuando te lo diga, ¿para qué tanta tontería? Cuervo 6 expresó su gratitud con una carcajada y bajó la cabeza para disfrutar de su comida. La jerarquía entre los cuervos era resultado de la selección natural, un sistema que aseguraba la supervivencia de la bandada. Wu ya siempre se sentía incómodo con su hermano, a quien conocía desde la infancia, inclinándose y rascándose ante él. Fue Cuervo 6 quien encontró la comida. Debería ser él quien le diera las gracias. Más tarde, los dos encontraron algunos insectos en los arbustos, suficientes para una comida abundante para ambos cuervos. Aunque no eran tan gordos como los 100 pies, al menos no pasarían hambre esa noche. Había caído la noche y las praderas estaban llenas de peligros. Wu ya decidió descansar allí. En medio de la noche, Wu ya despertó. Cuervo 6, acurrucado en sus brazos, parecía inquieto y se frotaba frenéticamente contra el muslo de Wu ya. Wu ya estaba desconcertado, pero no preguntó con una carcajada. Generalmente, un cuervo no necesita graznar para indicar una situación. Solo significa que el peligro está muy cerca. ¿Dónde está exactamente el peligro? Wu ya miró a izquierda y derecha, pero no tenía ni idea. Aparte de 2 gemas brillantes que refractaban la luz de la luna en la oscuridad, Wu ya no pudo ver nada extraño en el lugar. Espera, ¿gemas brillantes? Wu ya no pudo distinguir qué eran, así que olfateó con cuidado y finalmente detectó un olor a serval en el caótico aroma. Un serval. Wu ya calculó la distancia en 10 metros. Probablemente fue su ocultación lo que había ocultado su presencia. El serval solo olió el olor del cuervo, pero no pudo precisar su ubicación. Y como no podía verlo, era muy probable que el serval también poseyera el talento de la ocultación. Wu ya no tenía la intención de enfrentarlo de frente. Quería irse. A esta distancia, simplemente podría despegar y esquivar el ataque del serval. Pero había un cuervo debajo de Wu ya. Si volaba, el cuervo moriría sin duda. El cuervo no tenía ocultación. Wu ya lo pateó 2 veces, indicándole que se moviera lentamente con él. Cuervo 6 no entendía lo que quería decir Wu ya y seguía temblando. Wu ya tenía dolor de cabeza. No se atrevía a gritar, incapaz de usar el eje central para ordenarle las acciones. La escena se congeló por un instante. Wu ya no podía quedarse sentado esperando la muerte. Pronto amanecería, y entonces no habría escapatoria.
A esta distancia, incluso si Wu ya alzaba el vuelo y llamaba a Cuervo 6, sería demasiado tarde. El oponente mataría al Cuervo 6 rezagado. Como líder y hermano mayor, Wu ya no permitiría que eso sucediera. Tras pensarlo un momento, Wu ya decidió atacar al Serval. Solo así podría ganar tiempo para que Cuervo 6 despegara y encontrar una oportunidad de escapar. Hagámoslo. Tras prepararse mentalmente, Wu ya extendió sus alas y cargó contra el Serval, ordenando a Cuervo 6 que alzara el vuelo rápidamente con sus gritos. El Serval pareció darse cuenta de que alguien se dirigía hacia él, gritando con fuerza, pero sin moverse. Al acercarse, Wu ya descubrió que el Serval había perdido una pata trasera, algo que desconocía. Parece que se le cayó en los últimos días. La herida acaba de cicatrizar. Es un gato cojo. Parece apático, como si no hubiera comido en días. Los ojos de Wu ya se iluminaron. Un animal lisiado con un don para disimular su presencia. Un paquete de experiencia de primera clase. Gracias a la generosidad de la naturaleza. Wu ya corrió cerca del Serval, pero no atacó precipitadamente. Al ver que al Serval le faltaba una pata, no tenía prisa. Este Serval ni siquiera era tan grande como una hiena moteada. Parecía un gato doméstico un poco más fuerte. El Serval le enseñó los dientes y las garras a Wu ya, queriendo comerse al pájaro negro. El Serval se tambaleó hacia adelante, y Wu ya retrocedió 2 pasos para mantener la distancia. Entrar en el rango de ataque del Serval precipitadamente también lo heriría. Wu ya era experimentado en combate y rápidamente ideó una estrategia. Wu ya voló alrededor del Serval, y este lo siguió. Impulsado por el instinto de depredador, el Serval desconfiaba de Wu ya, buscando una oportunidad para aplastarlo. El Serval intentó patear 2 veces con una pata, pero no pudo alcanzar a Wu ya. Indefenso, el Serval maulló en el suelo. Nunca antes había sido humillado de esa manera por un pájaro. El Serval no entendía qué intentaba hacer el ave negra. En lugar de huir de su enemigo natural, seguía dando vueltas en círculos. Wu ya aumentó gradualmente su velocidad, y el Serval, al que le faltaba una pata, no pudo seguirle el ritmo. Pronto, la espalda del Serval quedó expuesta ante Wu ya. Wu ya giró bruscamente y golpeó al Serval con fuerza en la espalda con sus afiladas garras. Sintiendo el dolor en la espalda, el Serval solo pudo rugir de ira. Si tuviera 4 patas, con la agilidad de un felino, podría lidiar fácilmente con el repentino ataque de Wu ya. Pero ahora, al que le faltaba una pata, incluso sabiendo que Wu ya iba a atacar, no pudo reaccionar. Tras varias carreras de Wu ya, el Serval murió en agonía. Maté al Serval, obtuve visión nocturna. Visión nocturna. El alcance de la visión nocturna aumentó. Wu ya estaba extremadamente emocionado. Había desbloqueado la habilidad de visión nocturna así como así. Ahora, de pie en el suelo, pudo ver a Cuervo 6, que estaba a más de 10 metros del suelo. Cuervo 6 volaba en círculo sobre él, esperando la aparición de Wu ya. Está bien. Cuando Wu ya apareció, Cuervo 6 lo saludó alegremente con un fuerte graznido. Al amanecer, ambos aterrizaron junto al Serval y comenzaron a disfrutar de su desayuno. Al observar la carne restante del Serval, Wu ya se sintió momentáneamente preocupado. ¿De verdad tenían que regresar después de solo un día? El problema principal era que este Serval era demasiado pequeño para alimentar a las docenas de cuervos durante varias comidas. Wu ya no quería regresar todavía. Quería encontrar suficiente comida para que los cuervos duraran al menos 1 o 2 semanas. Cuervo 6 no se opuso a la decisión de Wu ya. Simplemente lamentó la comida que tanto le había costado conseguir y comió unos bocados más. Después de saciarse, los dos continuaron su camino hacia el noroeste a lo largo del río Sokoto. La parte alta del río Sokoto estaba algo seca. Aunque aún quedaba algo de agua, la mayoría de las criaturas habían migrado río abajo hacia el río Níger, más rico en recursos. La falta de alimento había inundado los cielos de la sabana con aves rapaces. Wu ya y su compañero se desviaron varias veces, llegando finalmente a la ladera de una montaña por la tarde. Esta montaña pertenecía a un valle a lo largo de su ruta migratoria, y muchas aves rapaces la habitaban. Wu ya se sintió aliviado de que no hubieran elegido migrar. La aparición de esta nueva especie había vuelto más activas que nunca a las aves rapaces del valle. Sin mezclarse con grandes bandadas de cuervos, era imposible cruzar el valle. Ante la vista de Wu ya, 2 aves rapaces luchaban. Una era completamente verde esmeralda. Esta desconocida ave rapaz no tenía plumas. Parecía haber evolucionado de un buitre.
Las plumas del ave verde esmeralda brillaban con una luz azulada, y un aura tenue la rodeaba, aparentemente potenciando su destreza en el combate. Su oponente era un águila. Ambas aves rapaces eran de tamaño mediano, pero la batalla estaba desequilibrada. Según su progreso actual, una vez que alcance su segundo período de rápido crecimiento, Wu ya debería alcanzar el tamaño de una pequeña rapaz. Wu ya no sabe si tiene posibilidades de convertirse en una rapaz grande. Según su comprensión actual, las grandes rapaces son las reinas del cielo. Aún le queda un largo camino por recorrer para alcanzar esa meta. Wu ya pateó al absorto Cuervo 6. Este tipo también parecía querer convertirse en una rapaz. Comparado con Wu ya, este tipo estaba lejos de serlo. Cuervo 6 lo miró fijamente, pero no emitió ningún sonido, temeroso de atraer a las rapaces. Después de ver pelear a las rapaces y esperar a que las que les bloqueaban el paso se fueran, Wu ya planeó llevar a Cuervo 6 de vuelta al camino. Sin embargo, Cuervo 6 no quería irse. Emitía gorgoteos bajos, lo que significaba que quería seguirlo. Wu ya estaba un poco confundido. Era la primera vez que Cuervo 6 le pedía activamente que lo siguiera. Wu ya confió en el olfato de Cuervo 6 y decidió seguirlo para ver qué tramaba. Cuervo 6 condujo a Wu ya a la ladera de la montaña, donde había una grieta en las rocas. El olor era ominoso, similar al del fénix de plumas azules que habían observado de cerca antes. Wu ya tuvo un mal presentimiento, e incluso el cuervo líder, Lao Liu, dudó. Sin embargo, Lao Liu, sorprendentemente, demostró valentía, graznando para indicar que había algo bueno dentro, y lo guió hacia el interior. En una estrecha grieta en las rocas había un nido de madera. Unas cuantas plumas moradas adornaban el nido, lo que parecía indicar la identidad de su dueño. Wu ya estaba desconcertado. Este lugar claramente parecía un nido en uso. Si el fénix de plumas moradas regresaba, ambos estarían condenados. ¿Qué le pasa a este lugar?, preguntó Wu ya, pero Cuervo 6 lo ignoró y se adelantó para hurgar en el nido del fénix de plumas moradas. Tras buscar un rato, Cuervo 6 tomó una piedra del tamaño de una uña y la colocó frente a Wu ya. La piedra era transparente, con inclusiones algodonosas que parecían copos de nieve, aparentemente un trozo de jade. Wu ya estaba aún más confundido. Así que aventurarse en la guarida del dragón era todo por una piedra de origen desconocido. Cuervo 6 miró fijamente el jade, como si estuviera enfrascado en una lucha interna. No sabía qué era, pero su olfato detectó energía espiritual que lo atraía profundamente. Se preguntaba si quedarse con este tesoro o ofrecérselo a Wu ya. Vamos primero, Wu ya negó con la cabeza, con la intención de alejar a Cuervo 6 de aquel peligroso lugar. Cuervo 6 volvió a ser el niño obediente, llevando el jade y siguiendo a Wu ya. Aunque Wu ya no veía nada especial en la piedra, pensó que el niño podría quedársela si le gustaba. Después de que Wu ya y su compañero abandonaran la montaña y continuaran hacia el noroeste por el lecho seco del río Sokoto, el grito de un fénix resonó desde el nido del previamente conocido Yufen, reverberando en el cielo cercano. La piedra de jade, formada de energía espiritual, era algo que el fénix de plumas púrpura había obtenido tras muchas batallas, y ahora Cuervo 6 la había robado. ¿De verdad era necesario estar tan enojado por una simple piedra? Wu ya lejos, sintió que el fénix de plumas púrpura estaba haciendo una montaña de un grano de arena. Al carecer de un olfato agudo, desconocía el valor de la piedra de jade. Por suerte, habían corrido rápido y ya estaban fuera del área. Wu ya quería que Cuervo 6 tirara la piedra de jade para evitar problemas innecesarios. Pero Cuervo 6 se negó, insistiendo en dársela a Wu ya. Wu ya lo tomó y lo tiró, pero Cuervo 6 lo recogió. ¿Por qué era tan terco este niño? Wu ya estaba un poco molesto, pero una sola piedra no obstaculizaría su movimiento, así que nos molestó más en cargarlo y dejó que Cuervo 6 lo cargara. Al caer la noche, el jade en el pico del viejo cuervo comenzó a brillar. Al amparo de la noche, el jade transparente brillaba bajo la brillante luz de la luna. ¿Qué es eso? Wu ya se adelantó para examinarlo detenidamente. Al principio pensó que el jade reflejaba la luz de la luna, pero resultó que brillaba. Al brillar, Wu ya percibió una leve fragancia. Al instante, Wu ya sintió una sobrecarga mental, olvidándose de todo lo demás, solo deseando poseer el jade. Su mente estaba hechizada por la energía espiritual que emanaba del jade. Solo lo quería. Dámelo, gritó Wu ya con voz ronca, mirando a Cuervo 6 con furia, como si fuera a atacar en cualquier momento. Cuervo 6 graznó 2 veces y colocó la piedra frente a Wu ya. En su mente, el jade también ejercía una fuerte atracción, pero no se comparaba con su respeto por Wu ya.
Debería reservar las cosas buenas para su hermano mayor. Wuya pateó a Cuervo 6 con fuerza y le arrebató la piedra de jade. Cuervo 6 salió volando al instante, estrellándose contra el suelo a 2 metros de distancia. Bajo la atenta mirada de Cuervo 6, Wuya, algo enloquecido, tragó la piedra de jade, del tamaño de una uña, de un solo trago. Las plumas originalmente negras de Wuya, como las del raptor verde esmeralda, emitían una luz negra. Al mismo tiempo, un aura tenue lo rodeó, y se sintió lleno de poder. Obtuve la piedra espiritual, centro central mejorado. Centro central segundo. Después de convertirte en líder de grupo, puedes transferir tu talento a los miembros de tu grupo. Al sonar la voz fría y mecánica, toda la energía de Wuya fue absorbida por su cuerpo y recuperó la consciencia. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Wuya, al despertar, se quedó un poco atónito. Resultó que su talento podía mejorarse. Al mismo tiempo, Wuya también descubrió la identidad del raptor verde esmeralda. Era un fénix de plumas azul que se había tragado una piedra espiritual y aún no había digerido la energía espiritual. La razón por la que estos fénix emplumados de 7 colores, de la familia Pseudo-Fénix, luchaban tan desesperadamente por territorio era encontrar piedras espirituales y usar la energía espiritual para evolucionar gradualmente hasta convertirse en verdaderos fénix. La energía espiritual que portaba la piedra espiritual se manifestó como una mejora del talento de Wuya. Sexto hermano, ¿estás bien? Al darse cuenta de lo sucedido, Wuya corrió inmediatamente al lado del viejo 6, que yacía en un charco de sangre. Ambos eran muy diferentes en tamaño, y Wuya poseía una fuerza increíble. Su patada casi mata al viejo 6. Esto fue un pequeño problema. Aunque el viejo 6 no lo culpaba, apenas podía caminar. Olvídate de seguir volando. Incluso regresar con vida era incierto. Así que decidió probar su recién mejorado núcleo central para transferir su talento al viejo 6. Transfiere robusto al viejo 6, un miembro del grupo. Mientras Wuya gritaba, una corriente de energía espiritual fluyó de su boca hacia la del viejo 6. Wuya también quería transferir fuerte al viejo 6, pero descubrió que núcleo central segundo tenía un límite de tiempo. Solo una vez al día. El viaje al noroeste tuvo que detenerse. Wuya planeó pasar la noche allí y luego llevar al viejo 6 a casa. Podría encontrar comida de nuevo, pero sin familia, se había agotado. El viejo cuervo 6 pareció darse cuenta de que lo había retenido, graznando 2 veces. Wuya le dio unas palmaditas en la cabeza, consolándolo, y lo ayudó a llegar a un montón de piedras rodeado de juncos. Descansa bien, no te preocupes, te llevaré a casa. Tras acomodar al viejo cuervo 6, Wuya comenzó a buscar comida cerca. Con visión nocturna y ocultación, ya era el rey de la noche. La pradera desértica, por la noche, estaba desprovista de grandes criaturas. Solo algunos insectos piaban esporádicamente. Wuya atrapó algunos insectos pequeños para el viejo cuervo 6, con la esperanza de ayudarlo a recuperarse rápidamente. Un lagarto apareció en la arena, iluminando los ojos de Wuya. Pronto, tanto el viejo cuervo 6 como Wuya tuvieron una comida extra. Justo cuando los dos comían felizmente carne de lagarto, un sonido llamó la atención de Wuya. Era el rugido de otro tigre. Wuya alzó el vuelo rápidamente, viendo la silueta del tigre en el horizonte lejano en el cielo. Solo cuando se acercó pudo ver claramente a la bestia. Su físico era similar al del rey león, Dol, que pesaba alrededor de 200 kilogramos. Sin embargo, sus músculos parecían más robustos que los de Dol, probablemente debido a la falta de ejercicio de Dol. Su pelaje rojo anaranjado estaba adornado con rayas verticales negras, excepto la raya en su frente que era blanca. Junto al tigre de ojos espirituales yacía el cadáver de un antílope adulto, ahora rodeado por una manada de hienas moteadas. Esta manada de más de 100 hienas, liderada por su reina, intentaba arrebatarle la presa al tigre. El tigre de ojos espirituales rugió, y su frente, como un trozo de jade, emitió volutas de energía espiritual. Sin embargo, esta energía era diferente a la piedra espiritual no reclamada que enloqueció a Wuya. La energía espiritual pareció empoderar al tigre de ojos espirituales. Con un solo golpe, envió a la hiena gruñona por los aires. Varias otras hienas que cargaron contra él también fueron abofeteadas, estrellándose contra el suelo sin vida. Aunque las hienas eran numerosas, no desperdiciaron su número imprudentemente. La escena se congeló momentáneamente. No es de extrañar que pudieran derrotar a la manada de hienas moteadas en poco tiempo y llevarse consigo varios cientos de kilogramos de búfalos de agua.
Wuya aprobó la actuación del tigre espiritual, señalando que parecía significativamente más poderoso que Dor. Tras un breve enfrentamiento, la reina hiena moteada no se retiró, sino que dio un paso al frente. El tigre espiritual le rugió, indicándole a la horrible criatura que se largara. Sin embargo, la reina hiena moteada le dio la espalda y meneó el trasero hacia el tigre espiritual. Esto era claramente una provocación. Enfurecido, el tigre espiritual cargó con la intención de destrozarlo. La reina hiena moteada, sin embargo, era ágil y saltaba con ligereza para esquivar el ataque. Luego, aullando, se distanció, sin dejar de provocar al tigre espiritual. Como bestia feroz, el tigre espiritual nunca había tolerado tal humillación y de inmediato lo persiguió. Los movimientos de la reina hiena moteada eran impredecibles. Incluso con la inmensa fuerza del tigre espiritual, no pudo asestarle un golpe. Mientras la reina distraía al tigre espiritual, las otras hienas aprovecharon la oportunidad para llevarse el cadáver de un antílope adulto. Una astuta táctica de distracción. Wuya presenció todo el proceso desde lo alto y no pudo evitar admirar la inteligencia de las hienas moteadas. El tigre parecía ajeno a su entorno, ignorando por completo el hecho de que su presa había sido robada y solo se centró en matar a la reina hiena. Esta era una hiena que había reinado durante muchos años, muy experimentada en el trato con grandes depredadores. Al oír los gritos de sus compañeros, desapareció en un matorral. El tigre corrió hacia el matorral, pero no pudo encontrar a la reina hiena. Rugió furioso al cielo, tratando de recuperar su presa. Desafortunadamente, su presa ya había sido arrastrada por la manada de hienas. El tigre estaba descontento, pero Wuya estaba encantado. El matorral donde se había ido la reina hiena tenía 5 árboles de baobab, cargados de frutos de baobab. Por alguna razón, ningún pájaro vino a posarse o buscar alimento allí. Este era el matorral que Wuya había estado buscando, lleno de frutos. Con este alimento, su bandada de cuervos podría sobrevivir a la estación seca. Cuando Wuya llegó en avión, descubrió por qué ninguna ave se había asentado ni buscado alimento allí. Una gran bandada de caballería blindada. El río Sokoto se desbordó, pero esta zona no se vio afectada. Esta era su base. Se reprodujeron aquí y luego se extendieron a los matorrales cercanos. Para Wuya, los escarabajos artilleros fueron una ventaja inesperada. Además del fruto del baobab, ahora incluso comía escarabajos artilleros. Para Wuya, quien poseía resistencia al veneno, estos escarabajos artilleros eran una buena fuente de proteínas. Wuya corrió hacia la bandada de cuervos donde Cuervo 6 descansaba antes del amanecer, con la intención de llevarlo a casa. Al volver volando cerca del montón de piedras, oyó los gritos cautelosos de Cuervo 6. Wuya miró a su alrededor y comprendió la situación. 4 cobras del bosque silbaban bajo las piedras. Cuervo 6, tras haber olido a las serpientes desde el principio, soportó el insoportable dolor en el pecho y voló hasta lo alto del montón de piedras. Las piedras eran irregulares, y las cobras solo tardarían un rato en treparlas. Cuervo 6 intentaba ahuyentar a las cobras doradas con sus gritos. La patada de Wuya le había impedido volar mucho tiempo, obligándolo a buscar refugio temporal en una posición más alta. Wuya estaba furioso. Ya se sentía culpable hacia Cuervo 6. Ahora, estas serpientes intentaban hacerle daño mientras estaba ausente. Wuya gritó con fuerza, descendiendo a la velocidad del rayo y agarrando una cobra, elevándola por los aires. En lugar de golpear su punto vital, Wuya la agarró por la cola. Esta era una técnica que aprendió del abuelo cuervo, impidiendo que la cobra lo mordiera y obligándola a retorcerse en el aire. En lo alto del cielo, Wuya arrojó a la cobra con fuerza. La cobra trazó un arco perfecto en el aire antes de estrellarse con fuerza contra el suelo, sin vida. Cuervo 6, al ver llegar a Wuya, gritó de alegría. En su corazón, con su hermano mayor cerca, no tenía nada que temer. Wuya usó el mismo método, matando a las 3 cobras restantes una a una. Cazando cobras del bosque, obteniendo resistencia al veneno. Resistencia al veneno segundo mayor resistencia al veneno. Wuya estaba algo complacido, habiendo descubierto una nueva ruta de mejora. La anterior mejora a núcleo central le había dado un dolor de cabeza. No sabía dónde conseguir piedras espirituales. No podía seguir buscando el nido del fénix todos los días. Obtener talentos repetidamente para mejorar era claramente más seguro y conveniente. Wuya escogió el cadáver de serpiente más grande para llevárselo como obsequio a los cuervos. El viejo Cuervo 6, imitando a Wuya, arrastraba el cadáver de una serpiente más pequeña, tropezando tras él.
Durante la estación seca, todas las serpientes migraban a los humedales y bosques, y rara vez aparecían en la sabana. Ahora que podían atrapar algunas, los cuervos tendrían otro festín. Llevar presas era un inconveniente, y como el viejo cuervo 6 aún no podía volar, Wu ya tuvo que esperarlo. Por lo tanto, su avance fue lento, tardando 3 días en regresar con los cuervos. Habiendo encontrado comida, no había necesidad de apresurarse. Wu ya planeó descansar unos días. Con el impulso de Robusto, el viejo cuervo 6 ahora estaba vivaz y enérgico. Aunque no podía volar libremente como antes, podía recorrer distancias cortas. Wu ya le dio una patada juguetona, ordenándole que descansara y se recuperara. Los cuervos estaban encantados con su regreso. Wu ya y el viejo cuervo 6 también les trajeron un regalo. Los dos ya se habían comido los cadáveres de serpiente más pequeños en el camino, pero los más grandes aún eran suficientes para que los cuervos se deleitaran. Al regresar con los cuervos, la primera acción de Wu ya fue pasarle pico duro al segundo cuervo. Tras practicar diligentemente, con el poder añadido del pico duro, poseía la fuerza de ataque de un cuervo adulto. Su debilidad original se amplificó, haciendo que cada golpe se sintiera como el picotazo de una rapaz. El segundo cuervo pareció comprender que su repentino aumento de fuerza estaba relacionado con Wu Ya. Se inclinó y lloró suavemente, demostrando su apoyo incondicional a su hermano mayor. Todos somos familia, ¿por qué decirle esas cosas? El tono respetuoso del segundo cuervo incomodó un poco a Wu Ya. Wu Ya no estaba en contra de repartir talentos entre los cuervos. La fuerza de una persona es limitada. La fuerza de un grupo es ilimitada. Además, podía adquirir continuamente nuevos talentos, así que decidió mejorar la fuerza general de los cuervos. Así, durante los siguientes días, Wu ya continuó distribuyendo talentos. Velocidad extrema fue otorgado al tercer cuervo, quien ya poseía velocidad extrema, que fue mejorado a velocidad extrema segundo. Ahora, la velocidad del tercer cuervo rivaliza con la de un halcón peregrino, lo que le permite defenderse de los cuervos adultos. Garras afiladas fue para el cuervo mayor, y caparazón duro para el segundo. Los dos hermanos son grandes, lo que complementa su ataque y defensa. Cuando Wu ya está ausente, son la fuerza principal de la bandada de cuervos. Wu ya solo ha asignado talentos al primer grupo de miembros principales por ahora, ya que necesita guardar algunos para sí mismo. Como cuervo líder, aún necesita retener algunas habilidades. Había experimentado muchas batallas feroces mientras recolectaba alimento. Como resultado, incluso después de distribuir 5 talentos, gracias a la mejora de Víctor, el poder de combate de Wu ya no ha disminuido significativamente. Aún posee un poder de combate comparable al de un cuervo de combate de una gran bandada de cuervos, al nivel de su tío mayor. Para sorpresa de Wu ya, la mejora de Víctor se añadió a sus estadísticas base. Cuando obtenga su siguiente talento básico, las estadísticas base de Víctor se duplicarán. Durante estos días de transferencia de talentos, Wu ya también recibió buenas noticias. La herida de Rabi ha cicatrizado. Ya no morirá de infección. Cuervo, gracias. Rabi colocó una oreja de conejo junto a Wu ya, expresando su gratitud. Aunque Wu ya había sobrevivido gracias a sus habilidades regenerativas, no se anduvo con rodeos y comenzó a disfrutar del festín. Justo cuando comía felizmente, de repente sintió que su tamaño aumentaba significativamente. Victoria se había activado de nuevo. Matando a un león, obteniendo integración. Integración puede integrar al grupo a miembros sin territorio con alta lealtad. Wu ya se sintió algo confundido. ¿Cuándo había matado a un león? ¿Kaben había muerto? Y el nuevo talento también era extraño. Wu ya no dejaría vagar a un cuervo con alta lealtad. Sin embargo, su repentino aumento de tamaño lo emocionó. Resultó que, usando métodos turbios para matar oponentes, también podía obtener talentos y mejoras. Rabi se sorprendió por el repentino aumento de tamaño de Wu ya y lo miró fijamente, tratando de entender por qué. Wu ya, sin embargo, continuó comiendo la oreja de conejo, ignorando su mirada. Poco después, el cuervo N3 regresó volando. El enemigo ha muerto. Al oír el informe de Cuervo, Wu ya comprendió que Kaben estaba muerto. Antes del viaje al noroeste, le había ordenado a Cuervo que rociara tierra sobre las heridas de Kaben todos los días. Hoy, cuando Cuervo corrió hacia él, descubrió que Kaben había muerto por una herida infectada. Wu ya estaba emocionado. La información era concluyente, y de hecho había logrado matar a un león macho. Lucha. Le gritó Wu ya a Rabi, que estaba a su lado. Cuervo, idiota. Rabi estaba un poco confundido.
¿De verdad le pedían que luchara ahora que estaba herido? El enemigo ha muerto, lucha. Gritó Wuya con más precisión. Rabis mostró algo incrédulo, pero comprendió lo que Wuya quería decir. Era un asunto de suma importancia, así que corrió de inmediato a avisarle a Dore. Ahora que estaba herido, Dore era el único en aquel bosque que podía luchar. Aunque las heridas de Dore aún no habían sanado, estaban mucho mejor que las de Rabi. Tras la última batalla, había aceptado a su hijo. Por lo tanto, al enterarse de la muerte de Kaven, Dore emprendió el viaje con decisión. 2 leonas habían muerto y él mismo estaba gravemente herido, confiando en que su hijo encontrara un lugar temporal para descansar. Dole se había contenido demasiado tiempo. Quería clavar a otro león en el suelo también. El viento soplaba a través de la juncia, y bajo el sol abrasador, 8 leones avanzaban a toda prisa. Wuya cabalgaba a lomos de Rabi, siguiendo a Dol, regresando lentamente a su antiguo territorio. 2 leonas y las 4 hermanas de Rabi también los seguían. Las leonas, al ser de menor estatus, solo podían seguir a los leones machos. Toda la manada estaba en plena acción. La lucha entre los leones machos estaba a punto de terminar. Wuya miró a Dol. Recordaba haberlo visto la última vez con aspecto apático. Ahora, Dol tenía algunas cicatrices nuevas, lo que indicaba que sus heridas de la última batalla estaban casi curadas. Si solo quedaba un león macho, Dol confiaba en poder ahuyentarlo. Ahora, Dol parecía animado. Estaba decidido a declarar el regreso del Rey León con una sola batalla. Pronto, el grupo llegó a su antiguo territorio. Al percibir el aroma de los otros leones machos, Kao salió a recibirlos. Rugió a Dol y a su grupo, afirmando su dominio territorial. Dol respondió con un rugido, mirando furioso a Carl. A pesar de ser forasteros, ahora trataban a Dol y a su grupo como intrusos. El ambiente se tensó al instante, y una gran batalla parecía inminente. Wuya bostezó. Era un simple observador en esta pelea. Ahora, sin su habilidad velocidad extrema, no se atrevía a provocar a los leones. Dol rugió y cargó contra Carl. Los 2 leones chocaron al instante, atacándose mutuamente. Ambos resultaron heridos, pero casi se habían recuperado, y durante un tiempo, la batalla fue feroz y muy igualada. La sangre del león salpicó, los rugidos sacudieron los cielos, y las 2 majestuosas figuras libraron una sangrienta batalla presenciada por el cielo y la tierra. Wuya bostezó de nuevo. No era la primera vez que veía pelear a leones. Además, sabía que Dol estaba destinado a ganar. Kao se contenía con cada ataque, no queriendo salir herido, y siempre esquivaba con cuidado. Aprendiendo de la experiencia de Calvin, ahora luchaba con cautela, temeroso de resultar herido en la pelea. Además, no solo estaban él y Dol en el campo, sino también Rabi y varias leonas. Levi y Rabi, entre otras, ayudarían a Dol en la lucha. Pero las leonas de Carl no lo harían. Bajo la implacable embestida de Dol, Carl se retiró. Empujó a Dol a un lado y huyó. Carl no quería morir allí. La manada podía reconstruirse, pero la vida solo era una vez. Mientras estuviera vivo, podría volver a luchar. Dol no lo persiguió, sino que se quedó quieto y rugió al cielo. Dol anunciaba al territorio que el Rey León había regresado. Después de que Carl huyera, 8 leonas se quedaron temblando entre los arbustos. Muchas de ellas ya estaban preñadas de los cachorros de los hermanos Wen. Ahora esperaban las instrucciones de Dol con tímido temor. Dol miró a Rabi, luego a las 8 leonas, y pareció haber tomado una decisión. Las acciones posteriores de Dol sorprendieron a Wuya. Dol escogió a 3 de las leonas más jóvenes y las empujó junto a Rabi. Lo que Dol quería decir era que estas 3 leonas pertenecerían a Rabi de ahora en adelante. Luego rugió a Levi y a las demás, decidiendo su destino. Levi comprendió de inmediato y se paró junto a Rabi con 3 leonas jóvenes. Las otras leonas, incluidas las 4 hermanas de Rabi, estaban con Dore. Un Rabi desconcertado no podía entender lo que estaba sucediendo. Wuya, sin embargo, lo vio claramente. Dore estaba dividiendo la manada. Levi, una leona experimentada, guiaría a las 3 hijas adoptivas de Rabi en las cacerías. Las 6 leonas restantes se convertirían en el harén de Dore. Las 4 hermanas de Rabi vivirían con su padre. En otras palabras, Rabi y las demás estaban siendo expulsadas de la manada de Dore. Pero Dore parecía seguir sintiendo algo por Rabi, dejándolo solo. Papá, vámonos a casa. Rabi presentía que algo andaba mal e intentaba llamar a su padre. Dore le rugió, ahuyentándolo y declarando que ese era su territorio. Este territorio ahora pertenecía a Dore. Él era el rey y estaba ahuyentando a Rabi, el león macho.
Rabí intentó acercarse, pero Dole le dio una bofetada brutal. Dol rugió al rabino, indicándole que se fuera. Rabí dio un paso adelante y le gruñó suavemente, ofreciéndose a llevárselo. Rabí levantó la vista y rugió, incapaz de creer que lo estuvieran ahuyentando. Miró fijamente a Dol, intentando ver alguna vacilación en su rostro. Dol estaba, en efecto, profundamente confundido. Este hijo era excelente, rara vez le faltaba al respeto, e incluso le había salvado la vida. Como padre, Dol quería quedarse con este excelente hijo. Pero el rostro de Dol permaneció inexpresivo. Como rey león, Dol no podía mantener a Rabí a su lado. Porque Rabí era un león macho, una amenaza para su posición. Además, Dol no podía mantener a Rabí a su lado para siempre. Como león macho, Rabí necesitaba tener su propia vida. Esta es la regla de supervivencia del león, resultado de la selección natural. Tras una breve mirada, Rabí rugió furioso, expresando su insatisfacción, y luego lo siguió. No podía entender por qué su padre era tan despiadado, dándole la espalda en un instante. Los ojos de Wu ya se iluminaron. Pensó en una posibilidad. Únete, grupo, únete, grupo. Wu ya se paró sobre la cabeza de Rabí, llamándolo con la misma voz que usaba cuando jugaba con él. Intentaba usar su habilidad integración. Frustrado, Rabí quiso saber qué truco tramaba Uguya esta vez, así que rugió en señal de acuerdo. Tras aceptar, una voz entró en su mente y Rabí se detuvo de repente. Rabí, no estés triste. Rabí descubrió que realmente podía entender el significado específico del rugido de Wuya. Wuya también estaba muy emocionado. Integración se había activado. Rabí siempre había confiado en Wuya y se le consideraba muy leal. Ahora, Dol lo había expulsado y se había convertido en un león errante. Como no había tenido tiempo de establecer un territorio, aún no se había convertido en el nuevo rey león. Wuya aprovechó la oportunidad e integró a Rabí a su grupo. Wuya estaba encantado. Rabí ahora podía comprender el significado específico de sus llamadas. La percepción sensorial de Rabí también podía transmitir las intenciones de Wuya a otras criaturas. Ahora, Wuya podía comunicarse con Rabí y, gracias a su talento, también podía gritarles a otras criaturas. Como nadie podía hablar con Rabí, su percepción sensorial solo le permitía expresar significados simples. Ahora, Wuya podía conversar con Rabí. Con el tiempo, podría enseñarle a Rabí a expresar significados completos. Cuervo, habla. Rabí, me llamo Wuya. Wuya. Rabí murmuró el nombre de Wuya en voz baja. Ahora que alguien le hablaba, olvidó por un momento el dolor de haber sido expulsado por Dol. Wuya consoló a Rabí durante todo el camino de regreso, y finalmente regresaron juntos a los arbustos junto al río. Lo primero que hizo Wuya al regresar fue reunir a todos los miembros y darles la bienvenida a Rabí. Rabí parecía muy feliz. Aunque ya no contaba con la compañía de su padre, aún tenía a Wuya como buen amigo. Con la llegada del rabino, la seguridad de la bandada de cuervos siempre estuvo garantizada. Rabí se instaló con Wuya y su nueva familia. Los dos matorrales estaban muy juntos, pero Dol no los expulsó. Este era un acuerdo tácito. El territorio le había sido entregado a Rabí. Tras instalar a Rabí, Wuya condujo a sus hombres al matorral donde se había encontrado el caparazón acorazado cañonero. Había rastros de tigres espirituales cerca, así que Wuya no se atrevió a sacar a Rabí. Rabí se había convertido en un arma formidable para defender la base, y Wuya no se atrevió a ponerlo en peligro de nuevo. Crower y los demás carecían de resistencia al veneno y no pudieron ayudar a Wuya a limpiar el matorral. Wuya los trajo aquí principalmente para aprovechar al máximo el cadáver del caparazón acorazado cañonero. El caparazón acorazado, capaz de producir una niebla venenosa, estaba repleto de proteínas de alta calidad. Protegido por la niebla venenosa en vida, las aves no podían alimentarse de él. Ahora, con Wuya a cargo de matar al caparazón acorazado cañonero en la espesura, Crower y los demás podían disfrutar de una deliciosa comida. Maté a un caparazón acorazado cañonero, niebla venenosa mejorada. Niebla venenosa segundo alcance de la niebla venenosa ampliado. Wuya estaba emocionado. Solo llevaba una mañana matando y ya había desbloqueado su talento. Usando suficientes vehículos blindados de artillería muertos para reponer energía, Wuya decidió probar el alcance de la niebla venenosa. Esta prueba lo sorprendió. Con toda su potencia, el diámetro de la niebla venenosa alcanzó los 8 metros. Su envergadura era de solo 80 centímetros, lo que multiplicó por 10 su alcance de ataque.
Aún quedaban casi 1000 vehículos blindados de artillería en la espesura, y Wuya ya lo esperaba con ilusión. Si la niebla venenosa pudiera mejorarse de nuevo, podría cubrir toda la espesura con un solo pedo. Tras 2 días de trabajo duro, por fin despejó los vehículos blindados de artillería, y la voz mecánica volvió a sonar. Cazando vehículos blindados de artillería, obteniendo alta temperatura. Alta temperatura libera gas con mayor temperatura. Aunque no era una mejora de la niebla venenosa, Wuya seguía muy contento. Ahora, la niebla venenosa que podía liberar, al igual que los vehículos blindados de artillería, era gas de alta temperatura. Sin embargo, parecía que alta temperatura también consumía energía, y el alcance de la niebla venenosa se redujo a 3 metros cúbicos. Hace demasiado calor para mi trasero, mejor usarlo con moderación y solo en momentos cruciales, se quejó Wuya, mientras la temperatura del gas se acercaba a los 100 grados Celsius, lo que le hacía doler el trasero. El blindaje del camión tiene un compartimento de almacenamiento especial en la parte trasera, pero la cola de Wuya es de carne y hueso. Por suerte, la alta temperatura hizo que el efecto de niebla venenosa se activara más rápido. Cuervos de tamaño similar quedaron inconscientes a los 5 segundos de oler su pelo. Tras dejar a Cuervo 3 con Cuervo 1, Cuervo 2 y algunos cachorros para vigilar la zona, Wuya regresó con la bandada. Inesperadamente, la bandada recibió a varios invitados a su regreso. El recién llegado era Xiao Yu. Era calvo, pero le habían crecido 3 plumas en la cola. Parecía que su dueño las había cuidado bien. Al contemplar su obra maestra, Wuya casi rió. La bandada de cuervos también observaba a esta horrible criatura. Nunca habían visto un cuervo tan feo. Wuya sentía mucha curiosidad. Cola Wu aún no había regresado, así que ¿qué tramaba Xiao Yu? Vete. El llamado de Xiao Yu indicaba su propósito. Quería hacerse un nombre ante Cola Wu, así que llevó al cuervo a explorar los arbustos cercanos. ¿Lo escuché bien? Repítelo. Wuya bajó volando y gritó inquisitivamente. Xiao Yu se disgustó un poco al descubrir que el recién llegado era Wuya. Se sintió ofendido, incapaz de siquiera ver al líder de la bandada. Gritó para indicar su deseo de conocerlo. Soy yo, respondió Wuya con una llamada. De pie, las plumas de Wuya brillaron aún más. Xiao Yu miró a Wuya. Era realmente muy robusto, apto para ser el líder de una pequeña bandada. Vete o lucha, reiteró Xiao Yu. No sabía por qué esta bandada no había emigrado, pero necesitaba este territorio para reclamar el crédito cuando Wuya regresara. Maldito forastero, mendigando en mi casa, replicó Wuya en un idioma que solo los cuervos podían entender. Especialmente cuando hablaba de plumas, extendió sus alas, exhibiendo su plumaje negro multicolor. Enfurecido, Xiao Yu cargó hacia adelante, gritando. Sin embargo, apareció una nube de niebla venenosa y Xiao Yu se desplomó. La combinación de niebla venenosa y alta temperatura derribó al desprevenido Xiao Yu. Antes de ser derribado, al oler este aroma, Xiao Yu lo entendió todo. Esa noche, Wuya se había infiltrado en la bandada de cuervos y le había arrancado todas las plumas. Los 7 cuervos que lo acompañaban querían rescatar a Xiao Yu, pero se detuvieron antes de la niebla venenosa. No se atrevieron a aventurarse en el alcance de la niebla. El olor les dijo que era peligroso. Xiao Yu, confiando en su estatus, a menudo los intimidaba. Se sometieron al Xiao Yu sin cola, no al arrogante y dominante. No se arriesgarían a entrar en la niebla a menos que Wuya tuviera la intención de matar a Xiao Yu. El pobre Xiao Yu, bajo la atenta mirada de muchos cuervos, fue arrancado de plumas por Wuya. Wuya arrancó las 3 plumas de la cola de Xiao Yu, junto con varias plumas de vuelo, dejando todo su cuerpo cubierto de plumas desiguales. Las alas, ya de por sí poco atractivas, de Xiao Yu se volvieron aún más feas. Wuya no tenía intención de matar a Xiao Yu, ya que eso intensificaría el conflicto entre las 2 bandadas de cuervos. Xiao Yu ocupaba un alto cargo entre los cuervos sin cola, y matarlo precipitadamente solo traería problemas innecesarios. Aunque Rabi estaba allí para supervisar la situación, no era buen momento para iniciar una guerra con la bandada de cuervos sin cola. Vete al infierno. Wuya apartó a Xiao Yu de una patada, enviándolo hacia unos cuervos, a quienes gritó que se largaran. Los cuervos, al no ser de alto rango, desconocían la ambición de los cuervos sin cola de aniquilar a las bandadas cercanas. Pensaban que Xiao Yu solo intentaba presumir y tomar la delantera. Ahora que Xiao Yu había muerto casi al instante, no se atrevieron a quedarse más tiempo. Así que los cuervos se llevaron a Xiao Yu en un estado lamentable. Wuya ganó fácilmente, pero eso no significaba que Xiao Yu fuera un novato.
El impulso de la habilidad ganador le demostró a Wuya que la fuerza de combate de Xiao Yu era comparable a la suya. Wuya estaba muy satisfecho con su primera batalla usando la combinación de niebla venenosa segundo y alta temperatura. Los miembros de la bandada de cuervos que observaban a su alrededor estaban atónitos. Siempre habían creído que su líder ganaría, pero no esperaban ser derrotados por completo en un solo encuentro. Los cuervos vitorearon, celebrando la victoria de Wuya. Wuya no estaba particularmente contento. La llegada de Xiao Yu era una señal. Los cuervos sin cola definitivamente vendrían a ahuyentar a su bandada, reclamando este matorral como su territorio. Wuya no permitiría que eso sucediera. Elegir no migrar significaba buscar un hábitat pacífico y estable. Y ahora alguien quería perturbar esa paz. Como líder, Wuya no lo permitiría. Wuya condujo a sus hombres al hábitat de la manada de leones Dor. Para los cuervos sin cola, los cuervos de Wuya nunca fueron una amenaza. Eran los grandes cuervos al otro lado del río. Este matorral tenía una ubicación excelente, proporcionando una zona de amortiguamiento, ideal para un puesto de avanzada de primera línea. Efectivamente, otras aves ya habían ocupado este matorral. Cuando Wuya llegó, se encontró con una familia de palomas africanas que estaban a punto de partir. Las habían ahuyentado las que ocupaban el matorral. Wuya se acercó y les preguntó si la pareja de palomas africanas quería unirse a él. Con la activación de integración, el grupo de Wuya obtuvo una nueva especie. El siguiente paso es expulsar a los forasteros de esta espesura. Para sorpresa de Wuya, los pájaros en los arbustos no eran cuervos. Una vez dentro, descubrieron dos nidos extraños de pájaros de tamaño mediano. Un nido tenía plumas doradas que emitían una luz blanca deslumbrante cuando chillaba. El otro nido, en cambio, tenía plumas grises opacas que brillaban con una suave luz blanca cuando chillaba. Los chillidos acompañados de la luz asustaron a los cuervos que Wuya había traído, obligándolos a retirarse. Los animales salvajes tienden a evitar las luces extrañas. El grupo restante, asustado por estos dos nidos extraños, optó por retirarse. Wuya miró a la pareja de palomas africanas con expresión de desconcierto. Estos dos nidos eran similares en tamaño e incluso sus cantos eran similares. Originalmente, 3 nidos de palomas africanas vivían en este arbusto. Wuya había asumido que los otros 2 nidos se habían ido primero, dejando atrás a la pareja de palomas africanas que vivía en el baobab. Ahora parecía que los 2 nidos restantes habían mutado. Las criaturas mutadas parecían haber olvidado a sus compañeras originales, expulsando a la pareja de palomas africanas no mutadas. Llámenlas, ordenó Wuya a la pareja, instruyendo simultáneamente a Cuervo 3 a buscar a Cuervo 6, que descansaba en casa. Las palomas africanas mutadas ya no consideraban a la pareja como suya. Eran de la misma especie, pero debido a mutaciones diferentes, incluso se consideraban enemigas. Por lo tanto, ignoraron los llamados de la pareja y respondieron a la señal para ahuyentarlas. La paloma del sol y la paloma de la luna se pararon en sus respectivos baobabs, chillando e intentando ahuyentar a Wuya y su grupo. Ante las arrogantes palomas mutadas, Wuya decidió no rodearlas esta vez. Soy más grande que ustedes, y tengo tantas, que no les tengo miedo. Wuya decidió enfrentarse a estas dos nuevas especies. Este era originalmente su territorio. Voló hacia el baobab donde vivían las palomas de la luna. Este baobab era donde Wuya había vivido. La pareja de palomas lunares había ahuyentado a la pareja original de palomas africanas y se había apoderado del lugar. Para sorpresa de Wuya, el nido de palomas lunares parecía aún temeble, pues antaño había gobernado este matorral. La pareja de palomas lunares temblaba, de pie junto a su nido, chillando con fuerza, intentando asustar a Wuya con la luz destellante que iluminaba sus cuerpos. ¿Para qué destellan?, preguntó Wuya, dándoles una patada, enseñándoles a comportarse. Con el ataque de Wuya, los cuervos que había traído perdieron el miedo y atacaron en masa. La familia de palomas lunares intentó defenderse, pero ser atacados por más de una docena de cuervos no era ninguna broma. Además, Wuya era más grande que la pareja de palomas lunares. Tras unas cuantas rondas, Wuya inmovilizó a la pareja de palomas lunares contra el suelo. Luego, Wuya utilizó el mismo método para aniquilar también a las palomas solares. Wuya no los mató por el momento. Quería averiguar la razón de la mutación de las palomas africanas. Las dos parejas de padres se acurrucaron en el suelo, protegiendo a sus crías, esperando el juicio de Wuya. Estaban cubiertas de heridas, a pesar de que Wuya les había pedido a todos que se contuvieran. Poco después, Cuervo 3 y Cuervo 6 volaron hacia allá.
Al llegar a la espesura, el olfato de Cuervo 6 fue muy útil. Antes de que Wuya pudiera siquiera tomar medidas, Cuervo 6 ya estaba trabajando. Voló directo al baobab más alto, donde vivían las palomas del sol. Su olfato se fijó en el nido de las palomas del sol. Al parecer, había algo bueno dentro. Dentro del nido, Cuervo 6 encontró una piedra de jade y se la llevó a Wuya. Efectivamente, la causa de la mutación biológica eran estas piedras espirituales ricas en energía espiritual. Wuya estaba un poco desconcertado. ¿Cómo podía una piedra espiritual tan pequeña ser suficiente para que dos nidos de palomas evolucionaran juntos? Pero después de tragarse la piedra espiritual, Wuya lo entendió. El contenido de energía espiritual de esta piedra espiritual era mucho mayor que el que había encontrado en el nido del fénix. Originalmente, estos dos nidos de palomas africanas vivían bajo la misma acacia y ambos se vieron afectados por la piedra espiritual. La energía espiritual desbordante de la piedra los ayudó a evolucionar, los dotó de talentos y, al mismo tiempo, despertó su sed de energía espiritual. Se atacaron mutuamente, cada uno queriendo poseer la piedra espiritual. Enterró la piedra espiritual en el fondo de su nido, absorbiendo la energía espiritual desbordante cada día para impulsar su propia evolución. Esta era la forma correcta de usar la piedra espiritual, maximizando su energía espiritual. El talento es la manifestación de la energía espiritual en un ser vivo. Las criaturas con talento son elegidas por la energía espiritual, nacen con la sed de ella. Son más inteligentes que los de su especie, y solo se vuelven locos al encontrarse con energía espiritual. Wuya poseía múltiples talentos simultáneamente, lo que hacía que su sed de energía espiritual fuera mucho mayor que la de otras criaturas. Piedra espiritual adquirida, ganador sube de nivel. Ganador segundo derrotó a un nuevo oponente, duplicando la mejora de sus atributos base. La energía espiritual de la piedra espiritual fue refinada instantáneamente por Wuya, dejando la mitad intacta. Como era de día, la energía espiritual no se desbordó, y Wuya no enloqueció. Wuya observó a la paloma del sol y a la paloma de la luna. Tal vez, tras absorber por completo la energía de la piedra espiritual, se convertirían en seres aterradores. Sin embargo, habían perdido la piedra espiritual, e incluso sus vidas pendían de un hilo. Wuya mató personalmente a ambos nidos de palomas mutadas, sin perdonar ni siquiera a los polluelos. No quería enfrentar futuras represalias de estas criaturas mutadas. Maté a la paloma del sol, obtuve brillo. Brillo consume energía para hacer brillar las plumas. Wuya lo probó, y sus plumas emitieron una luz negra. La bandada de cuervos que lo acompañaba se quedó atónita. Su líder realmente brillaba. Sin embargo, el brillo consumía energía extremadamente rápido, durando solo un minuto. Consumiendo tanta energía, este talento era definitivamente más que solo brillar. Wuya supuso que probablemente se debía a que estos dos nidos de palomas mutadas no habían evolucionado completamente y su talento no había mejorado. Wuya gritó, y los cuervos devoraron ambos nidos de palomas mutadas. La pareja de palomas africanas tenía sentimientos encontrados. Sus antiguos compañeros de clase y amigos habían sido devorados por su líder y sus hombres. Sin embargo, la pareja de palomas africanas se calmó rápidamente. Fueron los precursores del otro bando quienes los ahuyentaron, y solo buscaron refugio en Wuya para sobrevivir. Tras esto, Wuya ordenó a Yayun y Yaya que se quedaran con 3 cuervos para proteger los arbustos, y luego condujo a los demás de vuelta. La mejora de ganador le dio a Wuya una nueva inspiración. Wuya planeó llevar a Rabi al otro lado del río Sokoto para acumular experiencia. El objetivo de Wuya era participar en una serie de batallas contra la gran bandada de cuervos, usando a ganador para ganar experiencia. Ahora que había distribuido su talento, su poder de combate había disminuido y necesitaba recuperarlo urgentemente. Con la protección de Rabi, al menos podría asegurarse de no ser asesinado por los miembros de la gran bandada. Incluso podría usar a Rabi para indicarles que se detendría antes de la derrota. Al usar a ganador para potenciar sus atributos básicos y luego cazar para duplicar su talento, recibiría una mejora significativa. Tras acomodar a la recién llegada familia de palomas africanas, Wuya decidió descansar esa noche para prepararse para la experiencia de moler al día siguiente. Tras un día ajetreado, Wuya finalmente se durmió profundamente. Akimi, norte y sur, judías verdes, temprano por la mañana, Wuya cruzó el río a lomos de Rabi. Le cantaba a Rabi, quien, aunque no entendía el significado de la extraña letra, seguía muy emocionado. Antes, solo entendía la melodía, pero ahora captaba el significado.
Wu ya supuso que, el año pasado por estas fechas, ya se había separado de la bandada por culpa de los búhos y había empezado a viajar solo. Este año, debido a la mayor actividad de las aves rapaces en el valle, ninguna pequeña bandada de cuervos se atrevió a escabullirse. Todos esperaban la migración de las grandes bandadas. Y las grandes bandadas de cuervos suelen necesitar más tiempo para reunirse, así que Wu ya aún tenía tiempo de sobra. Este año, la temporada seca en el río Sokoto fue mucho más severa que el año pasado. El año pasado por estas fechas ya había empezado a llover, pero ahora no había caído ni una gota, y ni siquiera había una nube en el cielo. El río, de varios cientos de metros de longitud, ahora solo tenía unos pocos charcos. Incluso los cocodrilos del Nilo, antes abundantes, habían huido a los ríos de origen para desovar o descendían río abajo hacia el delta del Níger para competir por el dominio. El calor era tan intenso que Wu ya deseó poder arrancarse el pelaje. Los dos se detuvieron en un abrevadero para reponer agua. Sin la sombra de los árboles, el agua se evaporaba rápidamente. El abrevadero estaba sucio, aparentemente repleto de plancton, lo que permitió a Wu ya darse un festín. Poco después, cruzaron el seco río Sokoto. Esta era la primera vez que Rabi visitaba la orilla norte. Durante la estación seca, rara vez salía de su territorio debido a la manada de leones Uener. La repentina llegada de 3 niñas novias incomodó un poco a Rabi. Ahora, acompañando a Uguya en esta excursión, todo le interesaba. En cuanto entraron en el hábitat de una gran bandada de cuervos en la orilla norte, causaron conmoción. Díganles que busquen a su líder, dijo Uguya, instruyendo a Rabi para que hablara con los grandes cuervos. Cuervos, encuentren al líder, dijo Rabi con sinceridad, y Uguya asintió con satisfacción. Wu ya dedicaba su tiempo libre a enseñarle a hablar a Rabi, y ahora por fin podía expresarse con 3 palabras. Algún día, le enseñaría a hablar, dándole un compañero con quien conversar y que le ayudaría a pasar el rato. La inquieta bandada de cuervos observaba al extraño león, asombrada de poder entender los llamados de Rabi. Pronto llegó el líder de la bandada, llamando a Uguya, que estaba de pie sobre la cabeza de Rabi. Diles que estoy aquí para entrenar, dijo Rabi. No entendía el significado del llamado del cuervo, pero sí el de Wu ya. Estamos aquí para luchar, declaró Rabi, y el rostro del líder de la bandada enemiga se ensombreció. Buscaban problemas, ¿verdad? Llamó a su bandada, y rodearon a Rabi y a Wu ya. Aunque no pudieron derrotar al león, no podían perder impulso. Wu ya asintió. Sin una presencia tan imponente, la dignidad de una gran bandada de cuervos podría verse pisoteada. No queremos hacer daño, solo queremos luchar. El rabino repitió el mensaje de Wu ya. El cuervo líder de la zona se rascó la cabeza y envió a alguien a informar al cuervo líder. Poco después, un cuervo principal trajo 9 cuervos de combate para comprobar la situación. ¿Cuánta experiencia voy a ganar con esto?, preguntó Wu ya con la boca hecha agua. Ya había 3 cuervos de combate en la zona, y con estos 10, había 13 nuevos oponentes. La fuerza actual de Wu ya solo estaba al nivel de un cuervo de combate. Estos cuervos podrían fácilmente ser su rival. 1 contra 1, ¿quién va primero? Los 12 cuervos de combate se miraron, todos con ganas de luchar contra Wu ya y darle una lección. Sin embargo, permanecieron inmóviles, sin la menor perturbación. No se moverían ni un centímetro hasta que el cuervo principal diera la orden. Wu ya sentía envidia, disciplina y obediencia. Eso es lo que caracteriza a los guerreros. El cuervo principal, Damin, miró a Wu ya, observando su expresión. Wu ya no parecía tener malas intenciones. Solo quería pelear. Esto era realmente extraño. Siendo uno de los 8 cuervos principales de la bandada, al principio pensó que sería solo una formalidad, simplemente ahuyentar al enemigo. Sin embargo, la actitud de Wu ya despertó su interés, así que decidió desafiarlo él mismo. Cuando Damin decidió pelear, los cuervos de combate quedaron atónitos. Cada cuervo principal comandaba más de una docena de cuervos de combate y rara vez intervenían. Normalmente ni siquiera tenían la oportunidad de entrenar con los cuervos principales, y ahora Damin luchaba por este cuervo aparentemente común. Todos sintieron lástima por Wu ya, pensando que estaría postrado en cama durante meses. Wu ya suspiró, diciendo que empezar con el más fuerte significaba menos experiencia al luchar contra los 10 restantes. Los cuervos de combate estaban algo enojados. Wu ya parecía tan indiferente. Este era su cuervo principal, uno de los 8 protectores bajo el líder de la bandada. Cuando no había enemigos externos, solo permanecía con el líder, miembro del máximo órgano de decisión de la bandada.
Un cuervo principal, al mando de más de una docena de cuervos de combate, podía incluso controlar aves rapaces en combate en equipo. Incluso en un combate cuerpo a cuerpo, el cuervo principal era mucho más fuerte que el cuervo de combate. Ninguno de los cuervos que observaban creía que Wuya pudiera ganar. Incluso la vi, que venía con Wuya, miró primero al cuervo principal y luego a Wuya, y se preocupó por su amigo. Pero las cosas no salieron como nadie esperaba. Daming se abalanzó sobre Wuya, con la intención de derribarlo de un solo golpe. Has caído en una trampa. Gritó Wuya, desatando una poderosa combinación de niebla venenosa y alta temperatura. Un área de 3 metros cúbicos se llenó instantáneamente de una neblina venenosa verde centrada en Wuya. Aunque Daming golpeó a Wuya, este quedó atrapado en el centro de la neblina. Daming reaccionó con rapidez, comprendiendo al instante el peligro del gas. Al darse cuenta de que no tenía tiempo suficiente para despegar, Daming batió sus alas, intentando dispersar la neblina. Wuya captó las intenciones de Daming y se esforzó aún más por dispersarla. A pesar de los fuertes vientos que Daming generó, no pudo disiparla. Agotado por inhalar la neblina, no pudo despegar, y sus aleteos se ralentizaron. Una docena de segundos después, Daming se desplomó, exhausto por inhalar demasiada neblina. Victoria se desencadenó, y Wuya sintió que sus garras se afilaban aún más. Wuya retiró rápidamente la niebla. No quería matar a Daming. Este era su territorio. Este ataque agotó la mitad de la energía de Wuya, y sus nalgas estaban entumecidas por el calor. Los cuervos circundantes estallaron en un frenesí. Wuya les pareció extremadamente extraño. De principio a fin, aparte del golpe de Daming que lo obligó a retroceder 2 pasos, Wuya casi no hizo ningún otro movimiento. Wuya derribó a Daming al instante, sorprendiendo a todos los presentes. La Vi no había estado presente cuando Wuya derrotó instantáneamente a Xiao Yu, y ahora incluso él estaba asombrado. La Vi había olido los gases de Wuya innumerables veces, pero nunca imaginó que poseyeran tal poder. Un solo gas podía noquear a un cuervo de la fuerza principal cuyo tamaño y fuerza de combate superaban los suyos. Wuya, enséñame, la Vi dio un paso al frente. Sus gases solían ser bastante apestosos, y quería probar este movimiento también. Varios cuervos de combate reaccionaron, chillando mientras corrían a revisar el estado de Daming. También bloquearon a Wuya, impidiéndole atacar de nuevo. Wuya bostezó. No tenía intención de continuar. Ganador activado, experiencia adquirida. Solo quería seguir luchando. ¿Quién sigue? Wuya estaba exhausto. Antes de que llegara otro cuervo principal de la gran bandada, había librado varias rondas contra los enfurecidos cuervos de batalla. Tras 6 victorias y una derrota, Wuya se sentía completamente agotado. El cuervo de batalla que acababa de derrotar a Wuya quería darle una lección, pero Rabi lo tenía cautivo e incapaz de moverse. La escena se tensó al instante. Todos temían que Rabi lo aplastara. Sin embargo, Rabi no usó la fuerza, al menos impidió que el cuervo de batalla continuara. Esto era algo que Wuya había discutido con Rabi antes de venir. No podía permitirse el lujo de meterse con la gran bandada de cuervos. Rabi, suéltalo. Wuya se sacudió el polvo y voló hacia la cabeza de Rabi. Rabi liberó al cuervo de batalla, que chilló y se fue volando. Gracias, adiós. Rabi transmitió el mensaje de Wuya a Daming, que había despertado. Se iban a casa. Aunque Wuya quería mejorar sus estadísticas, su resistencia era limitada. Wuya calculó que solo necesitaba derrotar a 2 cuervos principales más, o 10 cuervos de batalla más, para volver al nivel de un cuervo principal. Justo cuando estaba a punto de irse, otro cuervo líder sobrevoló con un grupo de personas, bloqueando el paso de Wuya y Rabi. Invitados, el cuervo líder solicita su presencia, declaró Dakai, explicando su propósito. Llevar a Wuya a ver a su líder, Ojos Rojos. Wuya sintió curiosidad. No era raro que 1 o 2 cuervos líderes se quedaran durante la temporada de migración, pero ¿por qué estaba también allí su líder? Wuya miró al cielo. Aún era temprano, y la leona probablemente estaba cazando y aún no había regresado. No era la hora de comer. Además, Rabi parecía querer explorar un poco más, así que Wuya decidió reunirse con este líder. Rabi, ven. Después de ver a su líder, iremos a explorar un poco más, dijo Wuya. Rabi parecía encantado y cargó a Wuya, corriendo con Daming y Dakai. Rabi, no te apresures, ve despacio, le gritó Wuya a Rabi. Quería observar la estructura del grupo para usarla como referencia para desarrollar su propia colonia de cuervos. Habían llegado la noche anterior.
Ahora por fin podían realizar una inspección adecuada. El territorio de los cuervos de ojos rojos se divide en 7 zonas, cada una con un líder designado. El gobierno dentro de cada zona, al igual que el de los cuervos sin cola, implica un asentamiento escalonado. La única diferencia es que no se permite la cría de cuervos de combate dentro de una zona. Los cuervos adultos son responsables de la defensa diaria. En caso de invasión, la zona del cuervo líder movilizará a los cuervos de combate. El entrenamiento para los cuervos de combate es relativamente sencillo. Todos los talentos prometedores se reúnen en la zona del cuervo líder para un entrenamiento unificado. La zona central más próspera de todo el territorio es, naturalmente, la zona del cuervo líder. A diferencia de las zonas zonificadas, la zona central está habitada según el linaje familiar. Convertirse en cuervo de combate permite establecer su propio hogar en la zona principal. Los cuervos de combate han sacrificado sus vidas por el desarrollo de la bandada y merecen vivir en el lugar más próspero. Otros cuervos que han contribuido a la bandada también tienen la oportunidad de mudarse. Poco después, el grupo llegó a un baobab gigante. Los baobabs más altos del territorio de Wuya miden solo 11 o 12 metros, con un diámetro de 5 o 6 metros, y sus ramas superan los 20 metros de diámetro. El baobab que tenían delante medía más de 20 metros, 15 o 16 metros de diámetro, y sus ramas se extendían hasta 50 metros. Un solo árbol podía formar un bosque, bloqueando el sol y lo suficientemente grande como para albergar a cientos de cuervos. Wuya solo había visto 2 o 3 baobabs de este tamaño en zonas de reproducción de cuervos. Vigílalos, espera, líder. Gritó Dakai 2 veces a Damin, indicándole que vigilara a Wuya y Damin, asegurándose de que Wuya no escapara, mientras él iba a llamar a Ojo Rojo. Hermano mayor, ¿podrían no discutir esto delante de los demás? Sigo aquí. Wuya se quedó sin palabras. El cuervo usaba un llamado para proteger a su presa. Además, ¿no era un invitado? ¿Cuándo se convirtió en presa? Los llamados de los cuervos solo transmitían significados simples. No había opción para invitado. Pronto, el cuervo líder, Ojo Rojo, descendió volando. Ojo Rojo era un poco más grande que Wuya, con pupilas rojo sangre, de ahí su nombre. Wuya nunca había visto un cuervo tan grande. Era una pequeña rapaz de primera clase. No queremos hacer daño, solo estamos aquí para jugar. Rabi transmitió el significado de Wuya, mientras observaba con curiosidad al cuervo, que era significativamente más grande que los demás. Ojos Rojos observó a Rabi. Había oído su voz y sentía mucha curiosidad. Wuya pensó en cuánto mejoraría si lograba derrotar a este coloso. Los dos se miraron fijamente, y Wuya se sintió incapaz de apartar la mirada, solo deseando mirar a los ojos de Ojos Rojos. En los ojos de Wuya, los ojos rojos sangre de Ojos Rojos se tornaron cada vez más rojos, como si la sangre fluyera de ellos. Wuya parecía ver en ellos una escena de sí mismo liderando su bandada de cuervos para derrotar a las águilas, a los fénix, a todas las especies y situándose en la cima de las razas del mundo. Jejeje, pensando en esto, Wuya no pudo evitar reírse tontamente, un sonido que a Rabi le resultó desconocido. Wuya. Rabi sacudió el cuerpo de Wuya, intentando que volviera en sí. Rabi era considerablemente más grande que Ojos Rojos, y así como la niebla venenosa de Wuya no podía dañar a Rabi, los pequeños trucos de Ojos Rojos eran en gran medida ineficaces. Al darse cuenta de lo que sucedía, Wuya agotó sus últimas energías para activar Resplandor. Una luz negra azabache brilló en los ojos de Ojos Rojos, destrozando por completo la ilusión. Ojos Rojos retrocedió 2 pasos y cerró los ojos para bloquear la cegadora luz negra. Estuvo cerca. Casi tropezó. Wuya respiró hondo. Este Ojos Rojos atacó sin decir palabra. Había caído en la trampa de hoy. Los ojos de Ojos Rojos parecían capaces de activar las fantasías más profundas de los demás, usándolas para crear ilusiones. Discúlpate, Rabi dio un paso adelante, mirando ferozmente a Ojos Rojos. Ojos Rojos asintió, reconociendo la habilidad de Wuya. Espera, comida. Ojos Rojos inclinó la cabeza en señal de disculpa, mientras le ordenaba a Damin que trajera algo de carne. Los cuervos sabían exactamente cuántos carnívoros había en su territorio y dónde escondían a sus presas. Por lo tanto, Damin no tardó en regresar con un trozo de carne de antílope. Se preguntó qué carnívoro se quedaría sin comida esa noche. A Wuya no le importaba nada de eso. Solo quería saciarse primero. Ayuda. Ojos Rojos le envió una extraña señal a Wuya, pidiendo su ayuda. Hermano mayor, me atacaste enseguida, ¿y ahora quieres mi ayuda?
¿Bromas? Pensó Uya, pero su voz era una pregunta. Esta gran bandada de cuervos parecía capaz de todo. Si no les importaba el precio, incluso podrían abatir algunas águilas. Uya tenía curiosidad por saber con qué necesitaba Ojos Rojos su ayuda. Agujeros, insectos, cría. El baobab detrás de Ojos Rojos parecía robusto, pero en realidad estaba hueco, con las paredes internas llenas de agujeros de larvas de escarabajo de cuernos largos. A Ojos Rojos no le había importado al principio. Las larvas de escarabajo de cuernos largos eran solo un plato más en el menú del cuervo. Lo que sorprendió a Ojos Rojos fue la gran cantidad de larvas. Así que Ojos Rojos organizó una limpieza a gran escala para eliminar los insectos del baobab. La limpieza inicial transcurrió sin contratiempos y se eliminaron la mayoría de las larvas del escarabajo longicornio. Solo un hueco del árbol estaba envuelto en una niebla alucinógena, inaccesible para los cuervos comunes. Incluso Ojos Rojos, con su habilidad ilusión, solo podía echar un vistazo al interior. Por lo tanto, la limpieza tuvo que suspenderse, dejando solo un hueco. Tras eliminar la mayoría de las larvas del escarabajo longicornio, se pensó que habría algo de paz. Sin embargo, solo un mes después, las larvas habían reinfestado el interior del baobab.